Les damos la bienvenida en esta tarde de viernes 29. Nos demoramos un poquito porque, bueno, eh, había un entrevistado y había una temática bastante compleja, bastante extensible en el tratamiento. Pero bueno, aquí estamos, junto a Adrián, como equipo, para recibirlos nuevamente y abrir una nueva página de este unitario, que en este caso nos trae un tema cuanto menos áspero, cuanto menos sensible, complejo. ¿Y qué es la muerte? Vamos a abordar el tema de la muerte, vamos a ver qué nos va pasando a mí en lo personal, porque bueno, claramente hablar, dialogar y pensarnos desde esta situación eh, es inevitable atravesarlo desde las cuestiones personales, ¿no? Desde la existencia personal. Al comienzo quiero agradecer como siempre las repercusiones. Muchas personas nos hacen comentarios y nos van realizando aportes y sugerencias. Por eso, Lulita, que vos colaboraste hoy, vamos a ir preparando también uno de los temas que vos propusiste, que va a estar también muy interesante. Eh, Agradecer también las voces que intervienen hoy en lo particular, y ya les voy a ir explicando las características de cada una, los actores de hoy que traen su relato, que traen también otros recursos, son Claudia, Luz, Mabel y Sorayita. Y ya van a ir descubriendo y van a ir registrando las voces, las ideas y desde dónde piensa cada uno la situación que piensa, ¿no? Desde qué lugares, desde qué fundamento traen sus concepciones. Y como bueno, este programa precisamente va a transitar, a navegar estas zonas borrascosas, ¿no? Que tienen que ver con la muerte. Es un programa que yo quiero dedicar personalmente a Victoria y a Ricky, que son mi padre y mi hermano, que ya partieron muy temprano, lamentablemente. A Ana, mi suegra. A Elenita Corol, que es una guerrera, una luchadora, una heroína en muchos aspectos. Y a María Marta Huarte especialmente porque fue mi mentora. Así que bueno, espero que les guste. Estamos abiertos y esperando sus mensajes, sus sugerencias. Así que les voy a recordar que estamos en zonaenvivo.com.ar. Estamos en Facebook en Radio Zona 89.3 y nos pueden enviar. Es más, los invitamos a que nos envíen, tal y como sucedió el viernes pasado, algún mensajito al 2291 457 203. Y bueno, vamos a iniciar un poco trayendo algunas cositas de clase, que tienen que ver con el sustento o el objeto que nosotros trabajamos al interior del aula. ¿Por qué nos importa la muerte en este espacio, en este unitario que llamamos metamorfosis y que todo el tiempo nos alienta y nos empuja a, a la transformación? Porque en realidad, si hay algo que es original o el punto de partida del filosofar, son lo que se llaman las raíces psicológicas del filosofar. Y que a lo largo de la historia, distintos pensadores fueron haciendo su propuesta. Porque este aquí que uno no arranca a pensar porque sí, sino que pareciese que hay diferentes detonantes, diferentes motivaciones que nos empujan a la pregunta y que no hay manera de evitar esta pregunta. Algunos dicen que es el asombro, como Aristóteles, otros dicen que son las situaciones límites, ¿no? La guerra, la enfermedad, la traición. La duda también está considerada como una forma original, ¿no? De iniciar las preguntas y, por supuesto, la muerte. ¿Y por qué? Porque en realidad yo les decía que el arrancar a preguntarnos, a pensarnos, a cuestionarnos, a interpelar,
Sucede cuando hay como un equilibrio interno entre nosotros y el mundo. Hay como una relación de homeostasis, que pareciera que todo está bien, que pareciera que todo está en calma y que nada debo ni nada me deben, y que esta situación de armonía eh, hasta nos da cierto placer, cierta actitud eh, equilibrada, ajustada. Sin embargo, surgen emergentes y estos emergentes, estas motivaciones o estos estímulos resultan a veces una bofetada. La muerte es una de estas situaciones que genera una ruptura de este equilibrio, de esta situación de homeostasis y que hace que ya nada vuelva a ser lo mismo. Es decir, que en nuestra cronología, en nuestra situación de cotidianeidad, cuando surge la muerte, y que ya hablaremos que esto tiene que ver con diferentes situaciones y también diferentes contextos y actores, sin duda, nada vuelve a ser como era. Y entonces aparecen miles de preguntas, aparecen sensaciones y emociones de enojo, aparece la angustia, aparece la decepción y la desazón, aparece el vacío, ese vacío tan enorme, ¿no? Y tan vasto, que es tan profundo que uno pareciese que no termina de caer. Aparece la impotencia y el enojo cuando esta muerte o partida es demasiado temprana. Y entonces, en todas estas preguntas, existencialmente estamos obligados a preguntarnos, empezamos a indagar y empezamos a viajar internamente para poder comprender por qué sucede lo que sucede. Y en realidad, cuando yo les decía que hay como diferentes instancias en esto de mencionar la muerte, en esto de pensar que nuestra vida tiene una fecha de vencimiento y que esto es universal y que esto afecta a cada uno de nosotros y que no hay manera de eludirse, la idea es recorrer entonces esta tarde, esta jornada, y luego también pensar cuáles serían, si las hay, los elementos o los componentes o las fortalezas que luego de duelar surgen como instancias de un aprendizaje. ¿Y por qué digo que hay como diferentes formas, ¿no? O actores respecto a la muerte? Alguien dijo por ahí que hay que, en términos de las prácticas del lenguaje, ¿no? Hay como tres personas verbales. Está la muerte en tercera persona. Y esta es la que irrumpe en tu situación cotidiana, concreta, tal vez porque estás yendo camino a hacer un trámite y entonces sos parte de, o sea, presencias un cortejo. Y te preguntás, ¿no? ¿Quién pudo haber sido el que partió? Pero estás en una situación protegida. Y también te preguntás por qué razón el mundo sigue dando vueltas cuando eso que a esa familia o a esas personas que conoces o no les está ocurriendo o están atravesando semejante situación dolorosa. Y es una situación compleja, dura, pero continúas la marcha después del cortejo y parece que la vida sigue. Hay una segunda figura que es la muerte en segunda persona y acá tiene que ver con que hay alguien que es próximo, que es cercano, y entonces se trata de un familiar o se trata de un amigo, se trata de alguien al que conoces, con el que tuviste un vínculo, una historia, y entonces ahí vos formas parte de ese cortejo. Y por supuesto que la inundación de preguntas es enorme. Y por supuesto que ahí es uno, ¿no? El que está como testigo directo de toda esa situación de pérdida, de dolor
y de profunda angustia. Y luego está la muerte en primera persona, y seguramente es la que menos podemos registrar. Claramente porque es una situación desconocida y porque por suerte no tuvimos la experiencia, digo, no entramos y salimos de la muerte, salvo aquellas personas que mencionan una situación límite, médica, clínica, y que pareciera que se desprendían de este mundo y luego digo, vuelven o regresan, ¿no? ¿Por qué es que la muerte trae tanta cantidad de concepciones y de explicaciones en diferentes religiones y en diferentes pensadores? Precisamente porque hay muchísimo por saber y conocer, y precisamente porque la asociamos a emociones que son de una trama dolorosa y donde ahí hay un costo. Pero bueno, cierto es que la oportunidad que tenemos de hablar de la muerte también en algún sentido nos va a permitir que estas preguntas o que esta incertidumbre o que esta sensación de resistencia, de enojo y hasta de prohibición de querer nombrarla, puede ser que luego la podamos pensar en términos de su opuesto, ¿no? En términos de la vida, de la valoración de la vida, de la concepción importante que tiene que ver eh, en el hecho de ser conscientes de nuestra finitud y de los demás. Así que vamos a dar inicio a nuestro primer audio, ¿sí? Que corresponde a Soraya y que nos trae una concepción muy particular en relación a la muerte. Muy interesante el tema de hoy, el tema de la muerte, que es un tema universal, el que compartimos todos por igual, todos vamos a pasar por ese proceso. También es cierto de que nos hace pensar, cuando pensamos en la muerte, nos hace valorar la vida y apreciar el tiempo que tenemos. Pero yo todavía, a mí me cuesta la aceptación como parte natural de la vida, ¿no? De pensar en aceptar la muerte como un proceso natural. Todavía reconozco de que me da miedo. Obviamente de mis seres queridos, pero la mía también me da miedo. Eh, Me provoca miedo, estrés pensar en ese momento. En algunos, en algunos momentos de mi vida también fui egoísta. ¿En qué sentido lo digo? Tuve un proceso de enfermedad en la familia y no pensé en el enfermo. Cuando venía gente y me decía, pero para que esté así es mejor que descanse en paz. En ese sentido fui egoísta porque a mí no me importaba cómo estuviera, pero lo único que quería era que estuviera. Y todavía lo sigo pensando de esa manera, o sea que no encuentro dentro de ese proceso natural un proceso de aprendizaje, por lo menos por ahora. Quizás, si tengo que pensar en un aprendizaje, quizás lo único que aprendí fue que lo pude expresar el dolor o expresar la pérdida, pero todavía es un tema que me cuesta. Eh, no, trato de no pensarlo, pero también es re loco de que tenga que pasar alguna situación compleja como para que uno valore la vida, ¿no? Creo que en los momentos de crisis son cuando uno se detiene y se pone a pensar en valorar la vida. Pero lo que pasa es que después la rutina diaria y la rutina del día a día te hace en no ponerte en no detener y valorar esos momentos preciados que los dejas pasar. Y después te das cuenta, ese es por lo menos si tengo que mirarle un lado de aprendizajes, es aprender a, a valorar lo que tenemos porque después no se puede volver el tiempo atrás. Es lo único que puedo entenderlo como un aprendizaje.
Pero sí, es un tema complejo para charlar. Bueno, aquí escuchamos a Soraya y me parece valioso, sobre todo agradezco profundamente la honestidad, ¿no? Porque pareciera que a veces tenemos que tener una postura tan elevada o tan comprensiva, ¿no? Y cuando se trata, decíamos, de estas muertes en segunda persona, cuando hay una proximidad, cuando hay un vínculo, cuando hay un afecto, entiendo perfectamente porque también atravesé las mismas situaciones en relación a esto de lo que Sorayita habla sobre egoísmo. Yo no creo que tenga que ver con una reacción egoísta, sino en el enojo, en la impotencia de, de retener a un otro, ¿no? Sobre todo cuando son partidas de personas que están eh, con mucho carretel, con muchas oportunidades, con muchos años por delante. Em, Gloria manda un mensaje que dice, la muerte es el fin, le tenemos miedo porque desconocemos que hay más allá. Y es verdad, digamos, hay un desconocimiento absoluto sobre lo que va a ocurrir o lo que nos va a ocurrir, ¿no? Y hay también un temor y una resistencia muy fuerte sobre qué se supone eh, que tendremos oportunidad en relación a otros planos. Si bien, claro está que en algunas concepciones eh, hay situaciones de reencarnación, si bien hay concepciones en las que hablan de coexistencia de diferentes planos, eh, es cierto que el hombre común concreto, el hombre en el aquí y ahora, eh, resulta mucho más posesivo con respecto a sus situaciones vinculares, ¿no? Y es tan importante para los mundanos la presencia del otro, ¿no? Y duele tanto y es tan devastador el proceso de la ausencia. Soraya abre esta tarde y abre también el debate con respecto a si es posible que nosotros capitalicemos o podamos encontrar, hallar herramientas de aprendizaje. Y entonces menciona el hecho de empezar a valorar la vida o por lo menos darle otra intensidad, ¿no? Unamuno habla del sentido trágico de la vida, ¿no? Y que en realidad pareciese que no hay nada más peligroso que estar vivo, porque la vida está plagada de acciones, de rebeliones, de conflictos, de proyectos, de deseos, pero también de pérdidas. Entonces, seguramente lo que podemos acá volver y destacar y atravesar con los diferentes relatos es la oportunidad de que más allá de esta fecha de vencimiento, el proyecto que sí tenemos hoy, aquí, ahora en concreto, pueda tener un real sentido auténtico para cada uno de nosotros. Voy a proponer la primer canción. Vamos a compartir. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado.
quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Continuamos con más en Metamorfosis con Chochi y en Radio Zona. Bueno, esta es nuestra primera canción y es la única canción que elegimos que tiene que ver por ahí con la situación de expresión extrema, ¿no? Del dolor. Porque no solamente se habla de extrañar, sino que también se habla de la necesidad que tenemos emocional y espiritual de pensar y de sentir que quienes parten puedan estar mucho mejor, ¿no? Y puedan estar en otros planos más livianos, sin sufrimiento, y que bueno, que en nuestro reencuentro, que va a ser dentro de muchos años, esperemos, bueno, sea bonito, ¿no? Y sea agradable, digamos. Hay como estas experiencias que tenemos algunos de sentir que quienes han partido están acá en gestos, en diferentes símbolos, en distintas manifestaciones, están acá en su legado, en nuestras palabras, en cuando los evocamos, en cuando traemos sus historias, anécdotas, hazañas, y esa es una gran forma de, no solamente de homenaje, sino de tenerlos presentes en el buen sentido, ¿no? La muerte trae a veces situaciones bastante melancólicas, porque el hecho, como yo decía hace un rato, de sabernos conscientes de esta fecha de vencimiento
o de saber que somos seres para la muerte, tampoco implica el hecho de que esta situación o afirmación analice una suerte de anulación, ¿no? O sea, no queremos que nos traiga nulidad. Ser conscientes de nuestra muerte implica el deseo y el proyecto y la existencia activa. No la recurrencia, me voy a morir, me voy a morir. ¿Vieron el personaje de Gasalla? Se llamaba, creo que Dolores o Soledad Solari. Ahí está, Soledad Dolores Solari, muy bien Adrián. Y que todo el tiempo estaba como atormentada, ¿no? Y era, me voy a morir, me van a matar. Bueno, si estamos en estas actitudes y estamos mal, no queremos evocar o que uno frustre sus decisiones por esta situación de sabernos seres para la muerte. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué voy a estudiar si total me voy a morir? ¿Para qué voy a preparar el merengue italiano si total quién lo va a comer que me voy a morir? Digo, no nos acompaña existencialmente, en el buen sentido, esta sensación de muerte. Voy a leer unos mensajes y ahora continuamos. Hola Chochi, soy Martín de las Flores. Excelente tu programa. La muerte es ocultar la verdad y el vacío es dejarse mentir. Abrazo. Bueno, acá, gracias Martín, trae otro plano, ¿no? Porque en realidad estamos iniciando esta tarde con la muerte en el sentido por ahí más literal, pero después está la muerte y la pérdida de muchas otras situaciones. Cuando mueren en nosotras ideas, cuando mueren en nosotras etapas, ¿no? Yo les contaba el viernes pasado que ya cumplí 55, con lo cual estoy como yendo hacia la tercera edad. Y claramente van muriendo, además de tejidos celulares y vitaminas y no sé qué cosas, algunas de las capacidades disminuyen. Veo muy mal, escucho poco porque soy hipoacústica, esto es real, tengo que usar audífono, digamos, van como deteriorándose algunas cosas, ¿no? Pero acá está hablando de la muerte como el sinónimo de la mentira, ¿no? La mentira es una forma de muerte, es una forma de declarar esta situación de muerte, porque quien miente, quien engaña, quien traiciona, quien hace una falsación de tu confianza y provoca en vos la muerte de muchos ideales. Gracias, Martín. Otro mensaje dice, buenas tardes, soy Mónica de Parque Bristol, me encanta tu programa, te escucho mientras hago tortas fritas para mis hijos y te mando un beso. Bienvenido, dice Adrián acá, y yo también, por supuesto, Una torta frita, pero qué placer, Mónica. ¿Por qué? Yo te diría que me estoy sacando todos estos elementos y estamos, mira, agarrando la bici y yendo, sí, ruta a Bristol. Bueno, muchas gracias. Y luego Nelson dice, mi madre murió cuando yo era un niño y ya adulto una noche me visitó en un sueño tanto a mi hermana como a mí. Me dijo que vino a verme con un permiso que le dieron. Al despedirse de su mano, emana una luz brillante. Bueno, gracias Nelson por compartir esta historia. Es cierto, ¿no?, que estas partidas, sobre todo en este caso Nelson, de tu madre, ¿no?, que es un vínculo tan importante para todos nosotros y más siendo vos un niño, es muy fuerte sentir las pérdidas y es muy fuerte sentir como la orfandad, ¿no?, cuando mueren algunos de los nuestros y es como que uno mira hacia atrás, hacia el costado y ya no quedan muchos referentes y ahí aparece a veces la desolación, el hecho de sentirnos que estamos arrojados en el mundo, el hecho de sentirnos que nos quedan pocos sujetos de quien contenernos. Por suerte hay un montón de otros actores, por suerte hay amigos, por suerte hay amigos de nuestros hijos, digo, por suerte lo que arranca como lo que es la trama familiar primaria, luego esto se va enriqueciendo y siempre contamos con otras voces, con otras personas.
Tengo otro mensaje que es de Marchu, que dice: casi que no puedo hablar sobre la muerte. Pasé tantas pérdidas. Es doloroso ver partir a los que se quiere, dice Marchu. Es difícil hablar de este tema, es muy difícil para todos nosotros, como decía en el comienzo del programa, pero es interesante como ejercicio atravesarlo, ponerlo en palabras, pensarlo, no desde la línea de Soledad Dolores Solari, sino desde el lugar de traer el respeto y el gran valor que tiene la proyección de nuestra vida, ¿sí? Vamos a escuchar la segunda canción y luego vamos a tener un cachitito de la tanda comercial. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Zona Digital. Farmacia Hacha, Diagonal Arturo Ilia, número 736. Atendemos todas las obras sociales, farmacia y perfumería. Gran variedad de fragancias nacionales e importadas. Trabajamos primeras marcas. Farmacia Hacha.
Servicio de renovación, construcción y mantenimiento de viviendas. Germán Chemi, Walter Pérez. Contáctenos al WhatsApp 223-436-3586, 2291-154-14-334. Germán Chemi, Walter Pérez. Confiabilidad, garantía de profesionalismo para concretar todos tus proyectos. ¿Te gustaría lucir a la moda y abrigada? Llegó a Miramar Orion Style. Fabricamos una amplia variedad de modelos en gamulán sintético para mujer, hombre y niños. Chaquetas, tapados y chalecos, colores y diseños para que vos tengas un gamulán a medida y a precios increíbles. Contactate al 2291 45 94 41. 2291 45 94 41 y hacemos una cita. No lo dudes. Te esperamos para que elijas tu Orion Style a medida. Realiza tu cita al 2291 45 94 41 o buscanos por las redes. Orion Style te abriga. Estamos escuchando Metamorfosis con Chochi Puglisi por Zona. Bueno, estamos de vuelta escuchándonos. Les recuerdo que estamos en zonaenvivo.com.ar y en Facebook en Radio Zona 89.3 y pueden enviarnos un mensaje al 2291-457-203. Acabamos de escuchar Honrar la Vida, es una canción de Eladia Blasquez. Es un himno por excelencia que justamente destaca y recurre a la celebración de la vida, ¿no? Y de que en realidad pareciese que hay como dos vías o dos caminos para recorrer nuestra existencia. Podremos quedarnos más pasivos, contemplando, observando lo que otros hacen. Podemos quedarnos sin asumir demasiados riesgos, ¿no? Protegidos en esa vía de recorrido de existencia, o podremos asumir un papel más protagónico, más activo, y de esto es lo que habla Eladia Blasquez cuando nos dice y nos sugiere que honremos la vida. Y destaco esta parte cuando habla del sobrevivir, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno sobreviva biológicamente, metabólicamente, no es lo mismo existir simplemente porque hemos nacido con un envase de seres humanos a honrar la vida. Entonces, tal vez, aunque la muerte es horrenda, inmunda, y acuerdo con muchos de los oyentes, me duele, me da miedo, me angustia y me obligo a pensarla, porque tal vez la muerte pueda ser hasta una buena consejera. Miren qué loco, si yo pienso a la muerte como una consejera, podría pensar que está como cerca, ¿no? A unos centímetros de distancia, y que cada tanto, cuando me distraigo, cuando dejo de encontrar el sentido, cuando se están apagando los sueños, si miro hacia atrás, está ahí cerca, como esperándome, ¿no? Entre que me custodia y me está viniendo a buscar. Y entonces me lanzo a hacer, jugar, escribir, leer, tomar nuevas riendas en los trabajos y proponer otras cosas. Hay otro mensaje, dice: hola Chochi, acá escuchando en el trabajo con mis compañeras, muy lindo el programa, soy Luana, bueno, muchas gracias. Y Omar nos dice: acá como siempre en mi remis trabajando y escuchando el programa, muchas gracias Omar, muchas gracias por tu colaboración y por estar ahí siempre, cada uno de los viernes, y acompañarnos en este viaje. Voy a dar paso al segundo audio de esta tarde. Pensar la muerte no es solo referirme a la pérdida del cuerpo,
y las funciones vitales. Sí es tener en cuenta la finitud que todos tenemos en esta vida, ¿no? Es tomar conciencia sobre el final irreversible y definitivo de nuestro cuerpo en esta vida. Personalmente creo que otros cuerpos siguen habitando desde otros planos y nos siguen acompañando. Lo que sí, con respecto a esto, creo que la pérdida es lo inevitable y que tenemos que fortalecernos para poder aceptarla. La pérdida del otro, la pérdida del que ya no está, si hablamos de personas, ¿no? Por otra parte, pienso que la muerte forma parte de la vida, como un proceso más, ¿no? Y que es necesario morir para renacer en cada uno de nuestros días y para poder crecer, ¿no? Hablar de la muerte creo que incluye distintos aspectos, no solo el biológico, sino también aspectos psicológicos, sociales, culturales, filosóficos. Cuando hablamos de la muerte, vemos detrás de ese hecho la angustia y el dolor asociado a la pérdida. Esta primer parte de audio, porque el próximo lo vamos a compartir el viernes que viene, ya estamos en septiembre, pertenece a Mabel, que es una amiga, y que va desglosando el análisis de su propia concepción respecto a la muerte y a su propio recorrido intelectual y también vivencial, ¿no? Mabel es una mujer sumamente inquieta y que siempre desde las lecturas, desde los talleres vivenciales, va recorriendo diferentes formas y también construyendo recursos y estrategias para dar vueltas, ¿no? Y cranear y pensar en otros símbolos que están relacionados y que están implicados con el tema de la muerte. Y es muy interesante cuando Mabel nos dice que si hay algo que muere, también hay algo que renace, ¿no? Digamos, hay un morir y un renacer. Y esta es una figura sumamente interesante porque es verdad que la muerte es pérdida y que es dolorosa y que nos angustia, tal y como ella lo exponía. Y también es verdad que luego de ese ocaso emergen nuevas posibilidades de acción. Luego de ese ocaso lo podríamos pensar en la figura de Nietzsche, ¿no? Cuando el hombre llega a lo más básico, a lo más doloroso, a lo más llano, luego el impulso, ¿sí? El renacer que nos dice Mabel, trae otra fuerza, otra fortaleza, trae otros grados de superación. Hay otro mensaje de Francisco Barrios y dice: sé que algunos regresan a visitarnos cuando queda algo pendiente. Me pasó y fue maravilloso. Alguien muy especial trascendió y vino a decirme que siempre me había querido y dejó mi corazón en paz, siempre desde el amor. Muchas gracias, Francisco. Bueno, un poco lo que también leíamos hace un rato del otro oyente, ¿no? Cuando nos hablaba de estas manifestaciones que aparecen de quienes parten y de que en la actividad onírica o en el sueño o en diferentes símbolos están cerca, están presentes y nos acompañan y nos abrazan. Y nosotros a veces también recurrimos cuando estamos así complicados en alguna situación y uno dice, bueno, dale. Yo le digo a veces a Victorio y a Ricky, que son mi papá y mi hermano, por favor que nos tire una, ¿no? Y así cuando empieza a llegar el conflicto permanente, explota la heladera, se rompió el auto,
no sé qué, y estamos en alguna encrucijada, y bueno, y uno como que apela a, a estas cuestiones, pero por lo menos para sentir que están ahí, ¿no? Que están ahí en el sentido más absoluto de la protección. Vamos a escuchar otro audio, seguramente va a ser el último de esta tarde, eh, que trae una sorpresa hermosa. Buenas tardes a todos los oyentes y gracias, Chochi, por invitarme a compartir una lectura sobre este tema tan profundo y trascendental como la muerte, ¿no? Que se extiende y nos atraviesa con múltiples sentidos, y digo múltiples porque tal vez en el que primero pensamos es en el literal, lo que en el diccionario se lee como término de la vida, y se vuelve un tema complicado, nos cuesta hablar de la muerte. Casi instantáneamente nos remite al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la decrepitud física, nos despierta temores, nos imaginamos ausentes en un futuro que no vamos a vivir, no sabemos qué sucede después de que sucede o en qué se siente en ese instante en el que nuestro corazón se apaga, y ahí morir la mayoría de las veces se transforma en descansar, ¿no? Decimos que descanse en paz en ese momento, y esto funciona un poco de consuelo, pensamos en ese descansar en paz. Y creo que más allá de esto, ¿no? Podríamos pensarla en otros sentidos posibles, ¿no? Y pensar qué significa la muerte o morir cuando, por ejemplo, escuchamos que alguien dice está muerto de amor, o se muere por estar, o es un muerto en vida. Y así podríamos seguir infinitamente. Y entonces pareciera que no siempre morir es irse de este plano, ¿no? Cuestiones que, pensando en un sentido más amplio, me fui a buscar posibles autores y textos, y entre todo lo que leí y releí, elegí quedarme con un poema de Julio Cortázar que se titula El futuro, que fue publicado en un texto que se llama Salvo el crepúsculo, y en el que la idea de la muerte, aunque a lo largo del texto no se nombra como tal, podríamos decir que va de la mano del tiempo y de lo que éste se lleva a su paso. Si la muerte pone en presencia la ausencia en lo cotidiano y siempre resulta irremediable, sea esta física, sea de un amor, de una ilusión, de un sentimiento. Indudablemente la muerte siempre va acompañada de la pérdida, ¿no? Algo o alguien se pierde cuando muere, pero creo que dentro de esos posibles sentidos vale rescatar que no siempre esa pérdida será en vano. A veces necesitamos renacer, reinventarnos, y necesariamente algo se habrá perdido o algo habrá muerto en nosotros. Algunas otras se nos van muriendo deseos, sueños, proyectos. Y sí, sin lugar a dudas, con algunas partidas, parte un poco de nosotros o algo nuestro muere ahí también. Así que les dejo este poema con la firme intención de que sean ustedes quienes sigan completando estos múltiples o posibles sentidos. El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el calor de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan. Y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí afuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti,
pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Hablar sobre la muerte suele ser un tema esquivado. Gracias, Lulita, gracias. Bueno, ella es Luz, es María Luz González, es una colega. También tiene un recorrido hermoso, no solamente porque es un amante de la literatura como Rosarito, sino porque también existencialmente, al igual que Mabel y que Soraya, son mujeres valientes, fuertes, que se caen en mil pedazos y vuelven a armarse y arman formas diferentes, hermosas, coloridas, para enfrentar nuevas situaciones. Así que les agradezco en el alma. El poema ese de Cortázar es una delicia. Es maravilloso porque ahí pone, ¿no? Esto que decíamos, lo de la muerte en segunda persona, ¿no? Cuando parte la persona que amamos y todo lo que sucede desde lo más simple y cotidiano y de todos esos olores y prendas de vestir y gestos y signos y perfumes y bombones que es como que pierden sentido, ¿no? Sin embargo, como dijo Luz muy bien, y también lo dijo Mabel, hay un lugar en que estas muertes y pérdidas dan paso a la contracara, ¿no? Al momento de la acción, del deseo, del proyecto y de una vida concreta que tiene que ir hacia adelante, ¿no? Acá manda otro mensaje. Ay, Cris, gracias. Cristina, que es nuestra amiga y es amiga de Mabel y de Lulita también. Dice, hola Chochi, besos. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema del morir y del renacer me parece que por ahí es la clave, ¿no? Es este binomio que tenemos que seguir recorriendo y transitando. Que estamos asociados con la muerte a toda la gama de sentimientos grises y dolorosos y a una emocionalidad que es negativa y que provoca una profunda tristeza, ¿no? Esa tristeza que se mete en el cuerpo, esa tristeza que te inmoviliza y que te deja en carne viva, esa tristeza que te deja sin lágrimas, porque estás enojada y lloraste tanto, tanto que ya está y no puede haber más. Y luego está la contracara, ¿no? La situación de optimizar el otro lado, de soy consciente, decía hace un rato, de que esa muerte consejera está medio cerca y digo, no pierdo el tiempo. La verdad que hago ese llamado por teléfono, la verdad que me acerco y estoy con las personas que amo, la verdad que celebro una y otra vez la vida. La verdad que dejo de rigidizar mis formas de pensar y trato de flexibilizar y ponerle un poco más de oxígeno a esa neurona para aceptar lo que viene y ver cómo voy fluyendo y cómo voy atravesando esas aguas. Creo yo que vamos a cerrar por hoy, aunque sé que hay muchos que están con ganas de continuar, pero prometo, y lo prometido es deuda y les aseguro, vamos a volver el viernes que viene con otras canciones y con otras voces. Tengo ya voces de personas, pero bueno, quiero ir dándole un tratamiento profundo. Decía yo que si somos capaces de vernosla con nosotros y de estar en ese ocaso oscuro, horrendo, que huele mal, y luego tener la capacidad de emerger cuando volvemos a la superficie, señores, y ahí es un poco la figura de la superación real. Es la figura de la construcción,
es la figura de la voluntad de la creación. Es esto de, yo ya estuve ahí, en ese lugar, con lo cual, luego si uno tiene otro tropezón, u otra pérdida, u otro dolor, ya contamos con otros elementos, recursos y estrategias para poder estar mejor. Los dejamos hoy con una canción que es de Marc Anthony, que se llama Vivir mi vida, que es una canción de ritmo más tropical, es una salsa, pero que justamente parafrasea y es recurrente con el hecho de la celebración, ¿no? Uno vive su vida como se le viene en gana, uno debe vivir su vida a su antojo, ya que el viernes pasado estuvimos hablando tanto de esto de las normas, arbitrarios y mandatos. Uno debe vivir su vida por fuera de todas esas cosas que se supone eran esperadas para mí o eran correctas para mí, o lo que se supone es la sociedad que me impone o me exige, y que son modelos que muchas veces son asfixiantes. Hay tantas maneras de vivir bonito que no están seguramente bien vistas en las fotos familiares. Hay tantas maneras de realizar honrar la vida, ¿no? Que bueno, yo apelo a eso y los invito a que estamos en la puerta del fin de semana y que se viene una semana compleja porque están ahí todos con las campañas y las ideas políticas y todo eso. Bueno, ¿de qué modo poder durante estos días hacer una lista, una nómina, ¿no? De qué cosas son valiosas hoy? Y este hombre concreto aquí ahora se merece ese recorrido, esa celebración existencial. Así que nos estamos encontrando el próximo viernes a las 14 horas. Agradezco nuevamente las voces de todos los mensajes, de los protagonistas que ponen mucho de su propia intimidad y nos vemos muy pronto el viernes que viene. Muchas gracias.